Otro medicamento que todos tenemos en casa y que nos gusta muchísimo utilizar es el ibuprofeno. Por favor, no utilicéis ibuprofeno para los perros ni para los gatos. Es un producto muy tóxico. Tan tóxico que puede llegar también a provocar la muerte del perro. Nosotros como humanos tenemos una tolerancia al ibuprofeno que podemos llegar a tolerar dosis diarias de 1200 miligramos. Pero en el perro la dosis habitual que podemos dar de ibuprofeno a un perro no es superior a los 5 miligramos por kilo de peso vivo de vuestro perro. Es decir, que en un perrito normal de 10 kilos, pues como máximo 50 miligramos. De manera que, ¿qué ocurre? Pues que lo que sí que os recomiendo que no hagáis en ningún caso es fraccionar una pastillita de humano y darle un trocito, porque seguramente lo estaréis sobredosificando. Y esto es muy peligroso. Si bajo vuestra responsabilidad queréis darle ibuprofeno, al menos que sea un ibuprofeno líquido, que en humanas se utiliza mucho en niños, el famoso Dalsy, este medicamento de color naranja, al menos en Europa es muy conocido. Pues el Dalsy es más fácil de medir, porque lleva incorporado, estos jarabes llevan incorporado una jeringa graduada, y si tenéis que darle a vuestro perro, siempre quedaros pecar por cortos, no os excedáis, porque la toxicidad que tiene este medicamento es muy alta también. Y además os voy a comentar qué es lo que ocurre a diferentes dosis para que os hagáis una idea. Os he dicho, la dosis recomendada de ibuprofeno para perros como máximo 5 miligramos por kilo de peso vivo. Pero veamos qué ocurre cuando nos pasamos de dosis. En cuanto pasemos de los 8 miligramos, si la dosis recomendada máxima son 5, a partir de los 8 miligramos ya empezamos a ver los primeros síntomas. Primeros síntomas, ya veis que el margen es muy cortito, es muy difícil medir 8 miligramos por kilo de peso vivo. 80 miligramos en una pastilla que es muy pequeñita, que es como una uña, la que nos tomamos los humanos, pues y tienen 600, pues calcular de ahí, darle a un perro 80 miligramos, es casi imposible. Yo me veo incapaz, incluso con una balanza de precisión, es muy difícil. Y vais a cometer seguro, porque yo lo cometería también, porque es natural, el error al medir por peso. Pero si ya nos pasamos de esos 8 miligramos, ¿qué puede ocurrir? Pues con dosis de entre 25 y 125 miligramos por kilo de peso vivo, pues vais a ver vómitos, diarrea, náuseas, algún tipo de convulsión, dolor abdominal, lógicamente. A partir de los 175 miligramos por kilo de peso vivo, lo que vais a ver siempre en un perro que le habéis dado esta dosis de ibuprofeno es que el perro va a vomitar sangre. Y esto es muy habitual. Esto lo vais a ver, es casi matemático. Y además un daño a nivel renal, vais a ver una poliuria, el animal tiene también una polidipsia o una necesidad imperiosa de beber líquido, diarreas también con sangre, pero con sangre roja, es decir, estáis provocando, ya empezamos a tener un daño sistémico en el organismo de vuestro perro. Si la dosis llega a los 400 miligramos, es decir, si le dais una pastillita de las pequeñas que nos tomamos los humanos, pues lo más habitual es que veáis una ataxia, el animal se quedará paralizado, tendrá problemas incluso para respirar correctamente y empezará a tener síntomas como que va a entrar en shock. Y si le dais una pastilla de 600 miligramos, ya directamente el perro, casi con toda seguridad, va a morir. No estoy bromeando. Ya he visto demasiados casos. Y son muertes quizás no tan desagradables, por decirlo entre comillas, como las muertes por paracetamol,
pero muertes seguras al fin y al cabo, que es lo que importa. Por lo tanto, lo dicho, si tenéis que dar ibuprofeno, que sea líquido. No os excedéis nunca de los 5 miligramos por kilo de peso vivo. En gatos, que a veces nos vemos también consultas sobre gatos, pues la dosis es inferior, pasa que en los libros de toxicología no está descrita cuál es la dosis exacta que produce daños. No es tan exacto como los daños que sí que sabemos que se producen en los perros, pero es de imaginar que si en el caso por ejemplo, del paracetamol, la dosis de paracetamol que es tóxica para perros, en el caso de los gatos es 4 veces inferior, pues más o menos calcular que a media dosis de ibuprofeno que deis a vuestro perro, ya como dosis máxima de 5 miligramos por kilo, pues ya va a ser tóxica para gatos. De cualquier manera, en ningún caso, ni para perros ni para gatos. Y en su defecto, como os he comentado siempre, la dosis que tengáis que hacer servir bajo vuestra responsabilidad, que sea ibuprofeno líquido, que es más fácil de medir, que también se vende sin receta y que bueno, que el riesgo es un poquito menor, pero no deja de ser un producto peligroso. Espero que este vídeo os haya servido, que no abuséis ni de uno, ni de la piretal, perdón, ni del ibuprofeno, ni del paracetamol, y que ante cualquier duda pues nos escribáis a la web veterinario.gratis o bien en la descripción de aquí abajo del vídeo, y si os podemos ayudar, pues a vuestro servicio. Y si le dais al like y si compartís este vídeo o suscribís al canal, pues muy agradecido. Venga, nos vemos, chao.